Doña Odette, coméntenos, ¿qué recuerda usted de su infancia y qué le gustaría compartir con Yayay, Chile y el mundo? Mira, dice, y el mundo. Azucena, mi querida amiga. Mira, realmente tuve una infancia hermosa en Temuco. Vivíamos en una hermosa casa, con jardines, mi papá, mi mamá, mis dos abuelas, Nona Ida, de la cual yo era regalona, y Nona Oliva, de la cual era regalona mi única hermana. Nosotros no teníamos primos, porque nuestros padres habían sido únicos también. Recuerdo que la casa se llamaba la Quinta de los Jazmines. Nos gustaba mucho con mi hermana jugar, y jugábamos, aunque teníamos bastantes juguetes, nos gustaba jugar a cosas inventadas. Sacábamos las hojitas de las rosas y creíamos que era dinero. Y así nos comprábamos flores y cosas de allá. Otro detalle que siempre recordamos con ella, que viene precisamente próxima semana a verme, cuando nos robábamos las frutillas que había en el huerto. No teníamos perros que yo recuerde, pero una de mis abuelas tenía un canario llamado Petit. Y a Petit, mi abuela Oliva, le daba su alimento, y entre esos alimentos le daba unas galletitas de champaña de esas largas. Nosotros siempre le pedimos que nos diera de esas galletitas, porque teníamos otras. Y una noche yo, que era la maldadosa de las dos, le dije a mi hermanita, que es 2 años menor, Silvita, robémosle las galletas de Petit a la noche. Nos levantamos cuando estaba bastante oscuro, mis abuelas, mis padres dormían, nos hemos ido a buscar y sacamos las galletitas de Petit. Pusimos un chupapino araucano que teníamos varios detrás de un sofá y ahí nos comimos todas las galletitas. Nos enfermamos, claro. Esos son recuerdos muy simpáticos de mi infancia. ¿Cómo era usted ya de estudiante? ¿Cuáles fueron las travesuras o aventuras que usted recuerda en calidad de estudiante? Sabes, es bastante amplio, porque en Temuco, dada la situación de mi familia, estudié en el Temuco English College. Un recuerdo que tengo de cuando era muy pequeñita, porque fue primero, segundo año nomás, estaba medio pupila, tenía que almorzar en el colegio, y siempre recuerdo que me hacían bajar la mano izquierda, diciéndome, put down that hand, porque yo la ponía encima de la mesa, y cuando llegaba a casa me decían, sube la mano. Otro detalle divertido de medio pupilaje era que servían siempre tostadas, y a mí me daba vergüenza porque me crujían los dientes con las tostadas, no me las comía simplemente. Bueno, en realidad estudié ahí hasta nada más que segundo año, y después mi familia se trasladó a La Serena. Entonces ahí, lógicamente, pasaba a tercero, pero me hicieron un examen y me promovieron a cuarto del anexo del Liceo de La Serena. Tengo también una anécdota estudiantil que la vivimos 6 alumnas del 5º año, al año siguiente. Llegó un día la directora y dice, señorita, le habla a la profesora, dígame cuáles son las 6 mejores alumnas de este curso. Yo estaba entre las 6.
tomen sus cuadernos y se van a sexto. Y nos han promovido de quinto a sexto sin haber cursado el quinto. Llegamos allá y tuvimos una anécdota de la cual yo nomás me equivoqué, las demás no. Estaban en castellano dictando. Estamos en un dictado. Ustedes sigan de donde escuchen. Y dicen, y la turrueca araña siguió por la pared. Entendí que se llamaba turrueca la araña, porque dijo, y la turrueca araña. Entonces, yo vi la I en mi mente como la I, Y. Y cuando toma los resultados, la profesora dice, ríanse, ríanse. Imagínense, esa niña Odette, a ver, póngase de pie. Esto sí que está divertido. El dictado era, hila con H de hilar, turrueca, pero dijo turrueca. Entonces se llama turrueca la araña y se larga todo el curso a reír. Yo dije, no, tengo que ser la mejor alumna de castellano. Y me puse empeñosa en no volver a cometer errores de ortografía. Doña Odette, coméntenos un poquito sobre ya la parte final de su niñez y el inicio de esa pubertad que no para todos fue fácil o divertida. Bien, sabes que realmente nos tuvimos que ir de Temuco por situaciones económicas. Mi padre fue nombrado gerente de la Ford de La Serena. Pero para nosotros fue un cambio muy brusco, porque en La Serena no teníamos el nivel socioeconómico de allá. Nos costó mucho con mi hermanita adecuarnos a un catolicismo exagerado que se vive en ese pueblo, porque habíamos sido criadas librepensadoras. Mi padre era masón, mi madre era teósofa y naturista, entonces habíamos sabido sobre muchas creencias religiosas y allá nos sentimos como marcadas por ese aspecto. Entonces, bueno, empezamos a ir a misa sin saber ni siquiera persignarnos. Ya. Y luego después nos fuimos adecuando. Fue doloroso en ese sentido. Y en el colegio no nos sentíamos muy a gusto tampoco, porque era muy distinto el ambiente. Eso en La Serena. Y bueno, después hubo ciertas situaciones que la familia se trasladó a Santiago. En Santiago, gracias a la amistad de la familia, que tenían varios amigos de Temuco que se habían trasladado a Santiago, en fin, nos pudieron ingresar en el Colegio Experimental Manuel de Salas, que era experimental en ese entonces, no era como la hora ya. Ahí la primera anécdota que tuve fue en los primeros días. Me encuentro que entre el profesorado había una señorita muy simpática que se llamaba Aurea Salces y que había sido profesora en La Serena. Entonces le dice a la directora, mire, esta niña interpreta muy bien al piano, porque yo en La Serena estudié piano, además de haber estudiado en el Temuco English College, y me presentaron en los Ateneos de La Serena cuando yo tenía recién 8 años. Interpreté varias veces, me tocó incluso La Alondra de Tchaikovsky, en fin. Entonces tenía esa destreza y que era muy bien apreciada. Pero no sé qué pasó, que cuando me dicen esto, mi mamá dice, ay ya, manden a alguien a la casa, que vivíamos como a 3 cuadras del Manuel de Salas, a buscar... ¿qué le traigo? A ver, el minueto de Mozart, tráele, en fin, tres estudios, las charlas de Monti, no recuerdo qué más. Saben que me senté al piano y no pude interpretar nada, pero nada.
ingresé después a la Academia de Teatro del Manuel de Salas. Y llegué a ser la primera actriz y el mejor actor era Hernán Letelier, que después fue famoso por interpretar un personaje de la pérgola de las flores, Hernán Letelier. Bueno, presentamos una obra noruega, traducida al castellano, desde luego, en que yo era la reina madre. Y al final de la obra moría mi hijo, que era un héroe. Entonces yo arrodillada, bueno, decía ciertas palabras muy emotivas con mi hijo en brazos. Termina, muchos aplausos, y estábamos en el camarín cuando llegan unos jóvenes, que no recuerdo si eran reporteros o estudiantes, ¿qué? Y dicen, queremos conocer a la protagonista. Y claro, en el Teatro Municipal de Santiago, en lejos, se ve mucho mejor, ¿no? ¿Y quién era? Yo, le dije yo. Ah, dijeron, es distinta de cerca. Y se fueron. No, nunca me quedé con la idea si me habían visto fea o qué. Yo, cuando tenía ya 14 años, me puse a hacer clases particulares de inglés en mi casa. Me acuerdo que cobraba 5 pesos la hora para ayudar a la familia. Y entonces, como mi madre era enferma en pulmón y las abuelas cocinaban exquisito como buenas italianas, pero nada más. Y el papá ya no estaba con nosotros, estaba trabajando lejos, mandaba sus giros a veces, qué sé yo. Entonces, bueno, entonces no tenía tiempo de preocuparme, ni tampoco me llamaban la atención los jóvenes, porque el Liceo Manuel de Salas fue siempre coeducacional. Ya. Entonces, tenía muy buenos compañeros, pero nunca... Doña Odette, ¿cuándo se convierte usted de una chica algo insegura, improvisadora para salir adelante de sus proyectos, en una mujer que empieza a construir un destino, un futuro, que la convierte hoy en la Odette que todo Yayay, en muchas partes de Chile, le conocemos? Es simple. Cuando egresé del liceo, en mi bachillerato, actual PSU, me fue excelente. Postulé a Historia y Geografía porque siempre desde pequeña deseé ser maestra. Por cuanto mi abuela Ida había sido maestra en Italia, mi madre había sido también maestra un tiempo, aunque no tenían título, pero yo quería tener el título. Y siempre me interesó mucho la historia y la geografía. Ingresé a pedagógico desde entonces, pero por situación económica de la familia me tuve que retirar. Y afortunadamente ese año fue elegido Pedro Aguirre Cerda, cuyo lema todos conocen, educar es gobernar. Entonces formó que en la Escuela Bernardo Núñez, Escuela Normal Bernardo Núñez, se hicieron cursos de unos meses para obtener el interinato como profesora primaria. Lo obtuve y fui nombrada a una aldea llamada Putú, al otro lado del río del Maule, al otro lado de Constitución, al cual llegué en carreta. Eso está en mi primera novela. Sí, mira, si yo quisiera decirle a ustedes, todos los yayaínos, que algunos, los más jóvenes, no tienen idea de que esta vieja fue profesora acá en la escuela
que entonces se llamaba Escuela Superior de Niñas número 12. Había solamente niñitas. Ahí fui nombrada y me correspondió un cuarto año primario. Feliz yo con mi cuarto año, pasé a quinto con mi curso, y un día cualquiera tuve la sorpresa que una mamá me fue a acusar con la señora directora porque yo le estaba abriendo los ojos a las niñas al hablarle de cómo debían relacionarse con los jóvenes que eran amigos de ella. Pero como te digo, en la escuela 12 trabajé, me desempeñé como profesora durante 28 años. 28 años. Y ahí teníamos una excelente directora, Herminia Ortega. Tuvimos también antes otras directoras, pero como yo era la más antigua, iba subrogando. Bueno, la labor que desarrollé en la escuela 12, no quiero para qué estarla mencionando, porque no tiene mayor importancia, considero, porque yo siempre me sentí con vocación, entonces me desempeñaba con alegría. Y ahora tengo la alegría que me encuentro en la calle con alguna señorita Odé, no la había visto dónde estaba, qué sé yo, antes de irme incluso de mi último viaje. Entonces le digo, perdona, pero no recuerdo quién eres. Pero si fui a ser alumna suya en la escuela 12, ay, ¿cómo te llamas? Tal, ahí el nombre uno recuerda. Y ahora voy a poner a mi nieta en el colegio suyo, el colegio de que tú me hablabas. Pero esto ocurrió mucho después. Entonces, durante los 28 años, como te digo, resultó que vino el golpe militar y ahí, como te dije anteriormente, fui nombrada directora de la Escuela de Naciones Unidas. Y después de desarrollarme lo mejor posible en esa escuela, bueno, jubilé un año antes de lo que me correspondía, porque a los 35 años de trabajo era de la profesión, era la fecha, digamos, oportuna. Pero yo pedí mi jubilación un año antes, a los 34, porque estaba muy hastiada de las imposiciones hasta un tanto absurdas, ¿no?, del gobierno de la época. Entonces, cuando jubilé, me llamaron de algunas escuelas de directores amigos, ven a hacer un reemplazo en inglés, en historia, en tal escuela, y después de otro en otra escuela, en varias, ¿no? La escuela número 11, con mi amigo Guillermo Cortés me llamó, que en paz descansa. Estuve trabajando con una amiga que tenía un colegio particular recién creado por ella, Irina Villalón, una excelente amiga, y ahí hice clases de inglés a los párvulos, primero y segundo, que tenía nomás en ese entonces. En fin, y mi hijo en todo esto se tituló de profesor de artes plásticas y empezó a desempeñarse en el liceo vocacional de acá de Yayay. Pero, observando ¿cómo nace el colegio? Ya donde dejas de ser mandada y empiezas a emitir tus propios criterios en materia de política pedagógica, por lo menos a nivel regional. De eso precisamente iba a hablar, que en ese colegio de mi amiga Irina observamos con otros colegas que muchas familias de Yayay estaban enviando a sus hijos a San Felipe a colegios particulares, porque el colegio de Irina tenía ese entonces hasta segundo apenas. Entonces, bueno, dijimos, aquí hace falta un colegio particular pagado, de buen nivel, y que realmente forme valores, que dé más importancia a ese aspecto. Y esto se lo conté a mi hijo. Y con mi hijo estuvimos haciendo planes, reuniones secretas, digamos, a fin de formar ese nuevo colegio. Nadie más lo sabía. Esto fue durante el año 84,
finales de año. Buscamos todos los reglamentos del caso y por fin encontramos una casa relativamente adecuada. No teníamos el dinero para las 3 meses que pedían de garantía. En uno de estos vino mi hijo mayor que vive en Venezuela y lo compartimos con él. Entonces formaron una sociedad entre el mayor y el menor y él pidió como condición, mis 2 hijos pidieron que yo fuera directora. Bueno, era lo que yo quería también. Entonces ahí nació el Colegio Particular Verdoyan, con ese nombre. Solamente, eso lo sabe casi todo el pueblo, solamente con pre-kinder, kinder y primero. El kinder dirigido por una sobrina que es educadora de párvulos, Carolina Vergara, hija de un hermano de mi marido. El pre-kinder a cargo de una auxiliar de párvulos, Gloria Quijada, y el primer año a cargo de una colega, Silvia Ursúa, que ejercía en otro colegio, pero era en la mañana, funcionaba solamente. Íbamos a empezar el día 8 de marzo de 1985 y resulta que el domingo anterior hubo un terremoto. De manera que mi hijo, bueno, todos nos movimos al nivel en que nos desempeñábamos. Mi hijo enfermera, fue al hospital, en fin, la otra vez estaba casada, había lejos, en fin. Y mi hijo se fue inmediatamente al local del colegio, pues. Se había trizado solamente una pared, pero trizada solamente. Pero bueno, se suspendieron las clases y se postergó el nacimiento de toda la clase y todo. Empezamos con apenas 11 alumnos. Yo recuerdo que dije un chiste que me resultó cierto después de los años. Como el 11 de septiembre fue el golpe, dije, caramba, y estábamos en el 85, lo que empieza a los 11 tiende a postergarse, eso dura en el tiempo, dije yo. Bueno, pasaron los años, fuimos siguiendo en un local que había que irse adecuando a los reglamentos y todo, tratando de cumplir en todo. Pero llegó un momento en que teníamos ya hasta octavo y se nos hacía pequeño el lugar. Entonces se lo contamos a mi hijo mayor y él compró una parcela en el cerro y ahí entonces se edificó el establecimiento que después dimos en llamar Verdoyan School porque aumentamos de la hora de inglés a 5 horas semanales de inglés, considerando la situación, y con horas de computación y cambiando todo el esquema, digamos, los planes. Entonces, bueno, yo ejercí como directora ahí hasta el año 2000, en que tuve un cáncer de vejiga y el médico me prohibió terminantemente seguir trabajando. Le dije, de mi licencia, no, punto. Quedó mi hijo de director y después hubo ciertas dificultades por las cuales él renunció y ahora trabaja en el colegio de San Felipe. Doña Odette, coméntenos por favor, ¿cuándo empieza el gusanillo de la poesía y la literatura a correr por sus dedos? ¿Cómo se hace usted escritora? Paralelamente a la historia que ya nos contó, la historia personal, pero como literata. Mira, no me consideraba tal. Cuando mi hija mayor cursaba segundo, tercero básico, siempre me pedía, mamá, tengo que decir y estudiarme una poesía sobre Bernardo O'Higgins, ¿tienes alguna tú? Bueno, iba yo y la escribía. Que tengo que esto, lo otro, en fin, ahí la escribía, ¿entiendes tú? Nada más. Y después cuando fui profesora, bueno, que había que celebrar alguna efeméride,
ya me puse a escribir dramatizaciones, a veces me las pedían de otros colegios, les colaboraba en ello, me pedían poesía, escribir poesía, incluso me pedían discursos, a veces gente que tenía que, que representar algo. Recuerdo también cuando iba a venir un sacerdote y me pidió un amigo, también en paz descanse, porque ya los amigos míos se han ido muriendo, que le escribiera el discurso porque venía el obispo. Y entonces, bueno, también se lo escribí. Y así, muchas amigas. O sea, desde ese punto de vista no me consideraba escritora. Después ya empecé a participar en concursos, más de cuentos cortos, de poesía. Y bueno, el primero, como te decía recién, cuando tú estuviste fotografiando los diplomas, siendo profesora ya, más adelante, digamos, empecé a participar en más concursos y fui empezando. Después me invitaron a Lire, y en la Lire siempre una acogida fabulosa, era un grupo muy hermoso, nos reuníamos aquí y allá. Y como te decía, cuando jubilé, y estuve trabajando unos tiempos, algunos meses, en distintas escuelas, reemplazando, en fin, haciendo. Entonces mi hijo menor me dice: ¿qué vas a hacer ahora? ¿Por qué no escribes? Y ahí él me incentivó a vaciar en un libro los recuerdos de mis abuelas, lo que me contaron de cómo se vinieron de Europa, cómo se casaron y todos los detalles, ¿no? Hasta que, bueno, falleció mi abuela más querida, Nona Ida, y eso lo vacié en Sangre del Migrante. Bueno, nada más que con mucho esfuerzo era mandar a salir en una imprenta 200 ejemplares, que, bueno, tuvieron buena acogida. Después así seguí, simplemente. He viajado a Argentina, que lo hice como política, y también como escritora, porque fui con mis poemas a Mercosur, fuimos 2 chilenas solamente, y como política, te digo, fui como alcalde, invitada por la gente de Río Cuarto, que nos trajeron ayuda en el terremoto del 9 de julio, que coincidió con la celebración de los aniversarios ya de las independencias. Entonces esta gente me invitó para allá, estuve una semana, me tocó... ¿Cómo es su trayectoria? Así en 3 minutos. ¿Quién es Odette? Agarrando todo el cúmulo de experiencias, buenas y no tan buenas, que usted tuvo como escritora y ha tenido. Mira, como escritora, fíjate que increíblemente me siento más profesora que escritora, esa es la verdad, porque ejercí como profesora hasta los 79 años, ya, con todas las escuelas en que trabajé después de jubilar y con la fundación de mi colegio Verdoyan, el Verdoyan School actual, que el cual yo no estoy participando, pero todo el pueblo en Queñayay me dicen su colegio. Entonces eso para mí es un gran orgullo. En fin, como yayaína que me siento, a pesar de que llegué aquí de 23 años, pero seguramente soy más yayaína que muchos jóvenes que todavía no cumplen esa edad. Y aquí tuve la dicha de conocer a quien fue mi esposo durante 60 años. El haber tenido 6 hijos nacidos en Yayay. Nacidos en Yayay en la casa porque no había hospital.
Y bueno, como toda familia, tiene altos y bajos, pero siento orgullo de mis hijos en este momento. De mis hijos, de mis nietos, de mi bisnieto, y el recuerdo siempre cariñoso de todos mis colegas directores y mis colegas profesores. Aquí también de los escritores que formamos Semillas del Viento, de Alejandro, de Víctor, de Alfonso, de Mirta. Fue un periodo muy hermoso que lamentablemente también tuve que dejar por asuntos de salud. Yo le agradezco a mis exalumnas, muchas de ellas que han llegado a obtener cargos en centros de madre, en juntas de vecinos, que han surgido y que mantienen los valores que pretendí formar como maestra. Y les agradezco también que en estos momentos varias con esfuerzo han puesto a sus nietos, a sus hijos en el Verdoyan School, sabiendo que aún yo no tengo mayormente injerencia en el colegio, pero como fui la fundadora con mi hijo Luis, me siento orgullosa de eso. Arrepentida, tal vez que no supe mantener algunas bellas amistades que se fueron diluyendo con el tiempo, pero en este momento, a pesar de haber estado 9 meses fuera del país, siempre seguiré queriendo mucho a mi amiga Tina, a mi amiga Edith, a mi amiga Elba, a exalumnas como Sonia Stay, que han llegado a ser buenas amigas y fueron mis alumnas. A todos les agradezco el cariño que me han brindado y les pido que si tienen dificultades en la vida, traten nomás de seguir adelante, porque uno con los años va aprendiendo a corregir errores, va aprendiendo a tratar de no ser impositiva como yo lo era, y en fin, hay muchos defectos que uno va adquiriendo gracias a la experiencia. Entonces mi cariño hacia todos los yayaínos, hacia esos yayaínos que me siguieron en la política y en mi profesión de profesora, de directora, y por su amistad, a los del diario La Voz con quienes compartimos cuando existía ese medio. En fin, hay tantos y tantos detalles de los recuerdos que quizás alguien de todos ustedes que me están escuchando recordaré cuando íbamos al tranque Las Palmas, cuando viajábamos por la Cuesta Vieja hacia San Felipe, que no existía una carretera, cuando venían los coches de los fundos a las misas del mediodía, cuando los que pololeábamos y estábamos recién conociendo a nuestras futuras parejas, nos paseábamos por la plaza, cuando viajábamos en el tren, en el Arratia, y volvíamos, cuando íbamos a la Virgen de los Vázquez, en fin, de las fiestas de primavera, de los rodeos en que participábamos, tantas y tantos recuerdos de antes y también de ahora último. Gracias a todos por haberme comprendido, y los que no me hayan entendido y me han pelado, como se dice, bueno, perdóname. Gracias. Bien, amigos de Circuito Cerrado y Prensa América Internacional, todo lo que empieza tiene un final, y por eso es que nos estamos despidiendo en esta oportunidad, pues con el placer, el honor de haber presentado a Odette Doyambur Vera, una chilena escritora que verdaderamente se las trae. ¿Eso será? Muy bien, hasta otra oportunidad con Laura Clepsidra. Muchas gracias. Adiós, amigos en estudio, Raúl, Héctor y Cristian. Continúen ustedes con más detalles.
fuimos a un chupapino araucano que teníamos varios detrás de un sofá y ahí nos comimos todas las galletitas. Nos enfermamos, claro. Esos son recuerdos muy simpáticos de mi infancia. ¿Cómo era usted ya de estudiante? ¿Cuáles fueron las travesuras o aventuras que usted recuerda en calidad de estudiante? Sabes, es bastante amplio, porque en Temuco, dada la situación de mi familia, estudié en el Temuco English College. Un recuerdo que tengo de cuando era muy pequeñita, porque fue primero, segundo año nomás, estaba medio pupila, tenía que almorzar en el colegio y siempre recuerdo que me hacían bajar la mano izquierda diciendo put down that hand. Sacábamos las hojitas de las rosas y creíamos que era dinero. Y así nos comprábamos flores y cosas de allá. Otro detalle que siempre recordamos con ella, que viene precisamente próxima semana a verme, cuando nos robábamos las frutillas que había en el huerto. No teníamos perros que yo recuerde, pero una de mis abuelas tenía un canario llamado Petit. Y a Petit, mi abuela Oliva, le daba su alimento. Y entre esos alimentos le daba unas galletitas de champaña de esas largas. Nosotros siempre le pedimos que nos diera de esas galletitas, porque teníamos otras. Y una noche yo, que era la maldadosa de las dos, le dije a mi hermanita, que es 2 años menor, Silvita, robémosle las galletas de Petit a la noche. Nos levantamos cuando estaba bastante oscuro, mis abuelas, mis padres dormían, nos hemos ido a buscar y sacamos las galletitas de Petit. Pusimos
Doña Odette, coméntenos, ¿qué recuerda usted de su infancia y qué le gustaría compartir con Yayay, Chile y el mundo? Mira, dice, y el mundo. Azucena, mi querida amiga. Mira, realmente tuve una infancia hermosa en Temuco. Vivíamos en una hermosa casa, con jardines, mi papá, mi mamá, mis dos abuelas, Nona Ida, de la cual yo era regalona, y Nona Oliva, de la cual era regalona mi única hermana. Nosotros no teníamos primos, porque nuestros padres habían sido únicos también. Recuerdo que la casa se llamaba la Quinta de los Jazmines. Nos gustaba mucho con mi hermana jugar, y jugábamos, aunque teníamos bastantes juguetes, nos gustaba jugar a cosas inventadas.